Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hola Marcela, hola Osvaldo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bien, hoy vamos a hablar de dos temas que son fundamentales en Argentina de alguna manera, pero también vamos a ver que de un poco Latinoamérica porque tienen algunas conexiones, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con las decisiones y las omisiones de Milei, y es tan festejado Milei, decisiones de salir de la OMS. Vamos a hacer posiblemente, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? El segundo país en el mundo que no esté en la OMS. Digo, vamos a ver cómo sale, porque el propio Trump, viste que ahora dice, no queremos salir de la OMS, queremos que en el 2027 sea dirigida por un norteamericano, por un estadounidense. Claro, y yo me pregunto, ¿y ahora qué va a hacer el pelele de Milei? ¿Viste? Ahora que Trump dice eso, ¿qué va a hacer? Porque uno argentino y uno de Estados Unidos, no le van a dejar. ¿Qué va a hacer él? Por otro lado, también lo que está ocurriendo, las omisiones, ¿no? La omisión de socorro, la omisión de auxilio en las Patagonias, que son incendios absolutamente criminales, provocados, y que tienen todo un componente de especulación, de negocios, político, compra por parte del Estado. Pero para eso le hicimos una entrevista a Guillermo Folguera. ¿Qué les parece si lo escuchamos y después la comentamos? Vamos. Bueno, aquí estamos con Guillermo Folguera. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Guillermo, decimos que es doctor en ciencias biológicas, investigador independiente del CONICET, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el sur, ¿no? En el Bolsón, en la región del Bolsón, pero no solamente en el Bolsón, sino en toda esa región, en la Patagonia Argentina, ¿no? Donde hay incendios, y queríamos que nos contaras un poquito, porque sabemos que una de tus especialidades es justamente el tema medioambiental. Bien. Primero, para aquellas personas que no están siguiendo la situación de Argentina en general y de la Patagonia en particular, es cierto que es una situación desgraciadamente recurrente. La envergadura ahora le da un carácter de excepcionalidad y además se asocia a una política activa, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de recorte de gastos, muy vinculado con lo que puede implicarse como las pocas políticas de prevención ambiental y sanitaria. La multiplicación de focos de incendio, en este caso, afectan hasta donde llega la información, cerca de Lanín, cerca del Hoyo, cerca del Bolsón, cerca del lago Nahuel Huapi. Digo, estamos hablando de una zona muy extensa, con un enorme efecto y con políticas públicas dirigidas tanto a la ausencia de prevención, a la precarización por aquellos vinculados con la mitigación. La mayor parte de los focos de incendio se sabe que son intencionales y ni los agentes gubernamentales ni la justicia actúan en este sentido. Y encima, además de todo esto, se dan dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con hay organizaciones comunitarias que se juntan. En nuestro país ha tenido enormes experiencias, por ejemplo, la provincia de Córdoba, para mitigar el fuego por fuera del Estado, en muchos casos articulando con los bomberos oficiales, pero fuera del Estado, y están siendo perseguidos, están siendo detenidos. De hecho, en estas horas, en este momento, se está dando una audiencia pública involucrando a varias compañeras y compañeros de ahí, lo cual también genera enorme alarma. Y encima, porque además son varias capas de injusticia social y ambiental, cuando se pidió la liberación de estos compañeros aparecieron fuerzas de choque conocidas en la provincia,
que los vinculan con algunos magnates, inclusive de DNI extranjero, que reprimieron a los compañeros y compañeras que estaban pidiendo la liberación de estos brigadistas. Y lo último que me gustaría plantear, Ramiro, es muy importante entender acá también cómo actúan los intereses, ¿no? Estamos hablando de negocios inmobiliarios en su capa más visible, y también estamos hablando de plantaciones forestales que corren la, los árboles nativos, pero además se propaga mucho más rápido el fuego. Entonces aparece ahí como una intencionalidad, tanto en origen como en expansión del fuego, que no, los pinos, no es un tema menor. Todo es un mapa, espero haber sido lo más claro posible, muy complejo, que de alguna manera están sufriendo muy fuerte, sobre todo en este momento, las provincias de Río Negro y Chubut al sur de Argentina, aunque aparecen, por ejemplo, en Corrientes, nuevamente aparecen incendios, pero digo, estamos muy focalizados en lo que está sucediendo en la Patagonia Argentina. Sí, vos estabas nombrando la participación magnate de nacionalidad inglesa, ¿no? Joel Lewis, que tiene, digamos, un lago escondido, apropiado. Él tiene una parcela a la orilla del lago, y él se apropió todo el lago y se apropió básicamente no, realmente de todos los ingresos al lago escondido, un lago que tiene una situación estratégica, está a 16 kilómetros de la frontera, o sea que no es un lago así, cualquier lago. Y mucha de esta gente que estábamos viendo en las imágenes, que vos decías que reprimía a las organizaciones que estaban combatiendo el fuego, muchos dicen que son gente de la patota de Joel Lewis, ¿no? Estos supuestamente gauchos, jinetes, estos falsos hacedores de patria, ¿no? Y que han actuado otras veces, también en situaciones parecidas ya han actuado. Y eso a mí no puedo dejar de pensar en la suspicacia, ¿no? De que justamente ocurre cuando se estaba organizando otra marcha por la soberanía al lago escondido, que se hace todos los años de forma simbólica, una marcha que tiene algunas características particulares, son muchos sindicatos, muchos colectivos que participan, y bueno, los más preparados pueden hacer el camino de 3 o 4 días para llegar al lago escondido, porque es escalada de montaña, el camino que debería ser público por la justicia y no lo es. Y justamente se produce en esta época, ¿no? Cuando se estaba comenzando a realizar creo que la octava o nona marcha por la soberanía, ¿no, Guillermo? Sí, evidentemente las causas habrá que rastrearlas ahí y por negociados, ¿no? Claro. Los negocios inmobiliarios y negocios de forestales aparecen como las otras causas, y en un contexto, insisto, ¿no? Donde el Estado, por un lado, decide correrse en términos de prevención, y por otro lado decide perseguir. Las imágenes que recién mostrabas son muy importantes en cuanto a estos jinetes golpeando a la gente, pero también el rol de la policía, ¿no? Mirando plácidamente cómo eran golpeados ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, y obviamente los medios de comunicación. Digo, es un combo que ya conocemos, quienes estamos siguiendo estos temas hace muchos años, lo vemos de manera muy clara, muy patente, pero que busca quedarse solamente para aquellas personas damnificadas, y no comprender que lo que estamos hablando son maneras de saqueo. Son maneras de saqueo y son negocios, ¿no? Recordemos que este señor Joe Lewis también tiene un proyecto de hacer una usina hidroeléctrica también en esas regiones, con lo cual va a alterar todo lo que es un ecosistema que yo tengo la suerte de conocerlo, no muy profundamente, ¿no? Pero de haber pasado una temporada, y es bastante frágil, ¿no? Porque tiene muchas cosas que hacen que a veces, por ejemplo, los incendios, como estabas comentando, en este caso todo indica que son criminales, que son hechos a propósito, pero muchas veces a veces son naturales, ¿no? O sea que hay una región que merece un cuidado muy especial, ¿no, Guillermo? Claro, y de vuelta, ¿no? Esto se vincula a lo local, lo regional y lo global. La crisis climática ha generado cambios en los regímenes de precipitaciones, es una zona que históricamente recibía muchas más precipitaciones, ahora está muy seca. Yo de hecho estuve hace muy poco en esa región, en el Bolsón y el Hoyo, visitando, y es realmente, efectivamente, la fragilidad del ambiente obligaría a otro tipo de política pública.
Yo creo que estamos en un momento bisagra de Argentina y también, y esto me importa subrayarlo, marcar que esto tampoco empezó ahora. Ah, no, sí, claro, claro. Claro, y eso también es grave porque yo veo muchos exfuncionarios que ahora se acuerdan de los incendios, etcétera, y eso también me quiero detener, eh, porque no tanto porque, bueno, ahora es momento de correr, sino para entender que los temas ambientales son temas a mediano plazo. Sí. Si vos no aplicás política, nada se resuelve a corto plazo, ni en términos de salud ni en términos ambientales. Lamentablemente tenemos el primer fallecido, Don Reyes, ya en esta situación, y parece como hay una especie como de cono de silencio en todo esto, como estabas comentando, Guillermo, cómplice de los medios de comunicación que por ahí poco informan, recién ahora están apareciendo en Argentina algunos, según me comentaban desde Argentina, pero esto también es fruto de la política. Está muy bien lo que estabas diciendo, que esto viene de antes, ¿no? Joe Lewis no llega a la Argentina hace 2 años, llega a la Argentina en los años 90, ¿no? De la mano de un señor llamado Carlos Saúl I, de Anillaco, ¿no? Y de ahí además se ha mantenido hasta hoy. Pero este gobierno de Javier Milei, con esta política de la motosierra, ha empeorado un poco todo, ¿no? Porque todo lo que es la ley de bosques, por ejemplo, ha quedado, no fue derogada, pero ha quedado virtualmente en la nada, ¿no? Al desfinanciar todo te habría que haber pedido, por ejemplo, cosa básica, aviones hidrantes para otros países, ¿no? Alquilarlo, como se hace, pero poco se ve de todo eso, ¿no, Guillermo? Poco se ve, venían efectivamente muy mal respecto a estos temas y se agravó dramáticamente. Cuesta también no vincularlo con algunas cosas que se aprobaron el año pasado, ¿no? Los regímenes de incentivo a las grandes inversiones, Claro. el RIGI, Uh-huh. que aprobó el Congreso. Para aquellas personas que no conocen la situación de la política argentina, Milei prácticamente no tiene personas de su partido en diputados y en Senado. Con lo cual, cuando estamos hablando de una aprobación como el RIGI, que básicamente son ventajas impositivas, aduaneras, cambiarias a los grandes proyectos vinculados con el petróleo, con la minería, con el agro, con las forestales, todo lo que estamos señalando, recibió el aval, el apoyo de gran parte del arco político. Cuesta mucho pensar en esto o hablar de accidente. No, yo creo que cometeríamos un primer error si pensamos que un incendio tiene un carácter accidental. Lo que vemos acá son intenciones, negligencias e intereses entremezclados. Y como para finalizar, y de agradecerte mucho tu participación, Guillermo, y todo lo que nos estás aclarando, un poco relacionar esto que está ocurriendo en esta región, en la Patagonia, ¿no? Ahora, con lo que viene ocurriendo en muchos otros lugares, como por ejemplo en Córdoba, con todo lo que es el avance de la especulación inmobiliaria y la quema de los bosques nativos también, ¿no? Desde siempre, ¿no? Con la autopista Punilla y muchas otras cosas más, pero parece que es muy, muy correcto lo que estás diciendo. A partir de que asume Milei y la complicidad de grandes sectores que lo apoyan, parece como que hay tierra libre, ¿no? Exacto. Pues es que es muy interesante esto porque involucra, cuando cambias la escala y te vas a escala un poco más general en el país, y vas, por ejemplo, a focos de incendio, yo seguí 4 en particular, estos Uh-huh. de la Patagonia, los incendios de Córdoba, que tuvieron efectivamente hasta donde nos llegaba la información, aparentemente más vinculados con negocios viales y con negocios inmobiliarios. Los incendios muy fuertes que sufrió Corrientes, Claro, hace un ¿verdad? par de años brutales, Uh-huh. que perdió creo que cerca del 9% de la provincia y que se asociaban muy fuertemente a inmobiliarios y ganaderos. Y recuerdo, Ramiro, una visita que hice a Entre Ríos, que también sufrió un montón de incendios, y también fuertemente vinculado con con el negocio agroganadero, y me mostraban, fíjate, hasta qué punto funcionan todos estos sistemas, que en muchos de los lugares donde había incendio, había habido cambio de uso del suelo. Algo muy fácil de seguir además. O sea, vos como gobierno sería bastante sencillo decir, bueno, acá hubo un incendio, vamos a dejar tiempo, vamos a ayudar con nativa. No, no.
rápidamente se apuran, salen negocios inmobiliarios, sale corrimiento, en el caso de Entre Ríos, a partir de que se corre la frontera agrícola, la propia ganadería es desplazada, entonces mucho de lo que se hace termina siendo para los animales, todo un combo que no podría hacerse si no fuera por un papel muy activo de los estados provinciales y nación, siempre en el mismo sentido, ¿no? Siempre en el mismo sentido a favor de las grandes corporaciones, de los grandes intereses y bajo la idea, bajo la lógica de que la tierra no es para vivir sino para hacer negocio, que es de raíz en lo que de alguna manera se está discutiendo en estas horas, tanto en Chubut como en Río Negro. Bueno, Guillermo, te dejo unos minutitos para alguna última reflexión. Yo sé de toda tu militancia a favor del medio ambiente, que no es de ahora justamente, y una especie como de mensaje que nos puedas dejar. Bien, hasta acá de alguna manera hacíamos el diagnóstico. Yo creo que estamos en un momento muy bisagra respecto a la generación de alternativas. Creo que además podemos ser capaces de generar alternativas. A veces nos escuchan y dicen, bueno, pero ustedes están en contra de la producción. No, nosotros lo que queremos discutir son formas de producir que no generen daño social y ambiental. Argentina tiene niveles de desigualdad social absolutamente inéditos. Digo, en 50 años Argentina multiplicó por 10 la pobreza. Entonces es un país que está francamente devastado a partir de un montón de políticas que no han dejado de aparecer, si bien hubo gobiernos malos y gobiernos peores en este sentido. Estoy tremendamente optimista respecto al poder que tienen las comunidades y los pueblos cuando nos organizamos. Creo que uno de los grandes problemas que hubo en torno a este tema son las fragmentaciones altísimas. Si yo miro los incendios, digo, ¿a quién afecta? A los pueblos originarios del sur, a los laburantes, a los estudiantes, a los pequeños productores agrícolas, bueno, a todos. Bueno, necesitamos juntarnos. Ese juntar, eso gran parte, sabes que es parte de mi recorrido, de mi insistencia, de mis viajes. Confío en que lo vamos a lograr. Las campañas que hemos hecho en torno a los incendios ahora ha mostrado que las comunidades se organizan, que nos organizamos frente a estas situaciones. Bueno, necesitamos que el ejemplo de solidaridad y de organización social que está dando Río Negro y Chubut en estas horas se expanda y se haga alternativa real. No estoy diciendo exactamente un partido político. Lo que estoy diciendo es una configuración social que privilegie el vivir como un bien fundamental, con una calidad de vida acorde a un territorio tan hermoso como el argentino. Guillermo, te agradecemos muchísimo esta participación, los datos que nos das y estas últimas reflexiones, y bueno, las puertas están siempre abiertas para vos, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, un abrazo enorme, gracias por tu programa, un fuerte abrazo. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, lo escuchábamos a Guillermo Folguera. ¿Qué les pareció, gente? La única actualización que quería hacer, que él hablaba de 3 personas detenidas injustamente, fueron 6, y el juez los liberó. Porque no había ¿por qué los liberó? Porque no había prueba, claro. Porque no había pruebas, exactamente. No tenían pruebas suficientes, entonces los liberaron, sí. Pensaba que esta política de la represión que tiene, ¿no? que participa el gobierno de Río Negro en esta situación, ¿no? Que me recuerda mucho el origen político del gobernador de Río Negro, bastante cercano al Pato Bullrich, que tiene más política, empieza reprimiendo. Y recordaba también, nosotros que somos de Santa Fe los 3, que nosotros tuvimos un desastre ecológico que fue con los quebrachales, ¿no? Y esa política de destrucción de los quebrachales se apoyaba en un montón de gente contratada por esa empresa, la famosa, la forestal, pagando a la gente para que reprimiera a los que se oponían a eso. Y esto está pasando lo mismo, o sea, no aprendemos más. Eso pasó hace más de, no de 100 años, pero casi. Y aparte, él hablaba de políticas inmediatas, diríamos, o políticas mediatas, creo que algo así la determinó, se me ocurrió dividirlas así, ¿no?
y este gobierno no tiene ninguna de las dos, porque las inmediatas no compra aviones hidrantes, no manda helicópteros, no manda bomberos, no manda nada, no previene nada, y aparte se quiere apartar de todas las políticas que son a favor, que están en contra del cambio climático, hasta negándolo al cambio climático, que en parte estos incendios es por el aumento de la temperatura que hay y cómo se secan más los árboles estos, aparte de aquellos pillos que producen, ¿no? Que los producen. Vos estás justamente hablando de lo que va a hablar después un poco doctor Rashid. Jorge Rashid, no, porque él habla del terraplanismo sanitario y vos estás hablando del terraplanismo ecológico, ¿viste? Negar el cambio climático. O sea, son, de alguna manera es terraplanismo absoluto, ¿viste? No es libertarianismo, es terraplanismo, ¿viste? Y la política del gobierno es coherente en todos los niveles, podemos ver tranquilamente, ¿no? Se ve claramente que no. Bueno, gente, vamos a pasar a algunas noticias de América Latina, porque vamos a tener el día hoy muy llenito de Argentina y pasan cosas en el resto de la patria grande. Sí, claro que pasa. No vamos a tener mucho tiempo, pero yo quería comenzar por una noticia cortita que la vamos a charlar después con Anaí en Café Mundo, que es lo que se ha gastado en dinero de la USAID, esta agencia norteamericana que ya no existe más, estadounidense, mejor dicho, para el desarrollo, que era, como todo el mundo dice, la central de golpes, ¿no? Creada en el 61, sirvió para todos los golpes. Qué lindo nombre. Sí, es la central. Qué acertado. La central de golpes, sí. Y miren lo que ha gastado, la millonada que ha gastado en prensa opositora, principalmente en los movimientos populares, ¿no? En Haití gastó 416 millones, en Colombia 260. Petro ha puesto el grito en el cielo con esto, porque no era justamente para, como decía, era para hacer la política de los opositores o de los oficialistas cuando les convenían los intereses de los Estados Unidos, ¿no? En Venezuela gastaron 211 millones, aunque este dato que nos reporta RT creo que está equivocado, porque denunciaron que le dieron a Guaidó 500 millones de dólares, a Guaidó solamente. En Honduras fueron 152 millones, en Salvador 144, en Perú 103, en Ecuador 86, en México 58, también Claudia Sheinbaum también salió a decir que menos mal que se cierra eso, porque ha sido todo a favor, en contra de justamente de Morena, ¿no? De López Obrador y de Morena. Y en la República Dominicana 56. Esto forma parte, lo vamos a tratar después, pero solo para que nos quede claro, de lo que se conoce como el soft power, el poder blando, que en realidad no es nada blando, porque cuando te dan un golpe militar para poner una dictadura que como en Argentina desaparece 30.000 personas, no es nada blando. O sea, la idea es persuadir para que ellos no tengan que venir militarmente como venían antiguamente con las armadas y los ejércitos invadiendo, y sí conseguir que las fuerzas internas de esos países hagan lo que ellos quieren que hagan, esa persuasión, ¿no? En este caso, la doctrina de la seguridad nacional sirvió muy bien para todos los países latinoamericanos para que en los 70 y en los 80 hubiera golpes militares en todos los países, instalaran dictaduras que reprimían, pero que hacían el gran negocio de los Estados Unidos, ¿no? Solo quiero decir un solo dato nomás de color, nada más, si ya les paso la palabra con relación a esto. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura de Argentina fue cerrar la industria mecánica del Estado, que fabricaba los rastrojeros. Los rastrojeros eran una de las pick-up más vendidas de Argentina. Y con eso impusieron, ¿qué cosa? La de una marca de las 4 letras que comienza con F, ¿no? Las pick-up de esa raza fuerte que le dicen, ¿no? Que comenzaron a ser la primera, o sea, hicieron los negocios justamente de la empresa norteamericana, ¿no? O estadounidense, mejor dicho. Pero bueno, esto era para que veamos desde el tamaño que tiene todo esto que se está destapando en América Latina, que claro que estos son datos que acá falta muchísimo, porque desde el 61 para acá hubo mucho injerencismo y bueno, es esto, son los números del injerencismo imperialista, ¿no, gente? Sí. No, un poco lo que hizo históricamente Estados Unidos, que adquirió el carácter de superpotencia o de potencia. Después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a hacerlo,
En América Latina no invirtió tanto como en otros países porque evidentemente América Latina para eso el patio trasero, invirtió más en otros, pero no dejó de invertir y no dejó de afectarnos y de afectar toda porque esto que se usaba para un país se dejaba de usar para otro país, para un desarrollo, ¿no? Lo que usaban esto era en realidad para participar en la política interna de cada país y desgastando el gobierno, aquellos gobiernos que no eran favorables a los Estados Unidos. Si vos lo ves más o menos, te vas dando cuenta que donde más invirtieron son en esos países donde ellos se sentían más en inferioridad de condiciones con respecto al gobierno. Y también una cosa que es interesante, que esta USAID no fue la única agencia. Hay muchas otras agencias más que trabajaron. Algunas, por ejemplo, como la NED, ¿no? La Agencia Nacional para la Democracia, también de una forma bastante, digamos, opaca. Pero, por ejemplo, el Departamento de Justicia también lo hizo de forma un poco más cristalina y instauró toda la ola de lawfare contra principalmente las empresas latinoamericanas, ¿no? Y contra presidentes y empresarios latinoamericanos, ¿no? Para favorecer a las empresas norteamericanas. No, por eso quería dejar más o menos claro este lado que nos toca, digamos, para América Latina y la importancia de que, bueno, claro que Donald Trump no hace esto porque sea bonito, ¿no? Seguramente lo va a reemplazar por otra cosa. Más eficiente, seguramente, aparte. Seguro. No solo eso, más eficiente todavía. Claro, porque él habla de que son 40.000 millones de dólares por año, pero es el 0,24% del Producto Bruto Interno, o sea que no es eso lo que está buscando. Él dice que es porque es la agenda psicótica de los movimientos woke y todo ese tipo de cosas, pero claro que no pensemos que es tan bonito lo que está haciendo. Pero bueno, por lo menos sale a la luz de esto y tenemos los números para contrastar esa realidad ahora sí, ya que nos han hecho ese favor de mostrarlo como nos venían jodiendo durante todos estos años. Lo tenemos que tomar así con risa, pero bueno, es un poco así, gente. Y bueno, y después tenemos elecciones en Ecuador también. En Ecuador. Estamos en veda, ¿no, Marcela? Sí, el domingo alrededor de 13.700.000 de ecuatorianos van a elegir presidente o presidenta. Uh-huh. Y en el exterior empezó hoy, sábado 8, se inauguraron las elecciones en el exterior, alrededor de 500.000 personas también que viven en el exterior, ecuatorianos, que tienen derecho a voto. Esto también hay que remarcar que hasta el día de ayer había gente tramitando el documento nacional de identidad, que es el documento con el que pueden votar, pero que no lo tenían, no les había llegado o estaba vencido y no lo habían renovado, pero bueno, todavía no tenían el documento con el que podían votar. Y bueno, entre todo esto, desde que se dio a elecciones, Noboa ha hecho muchas cochinadas, vamos a decir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con aunque no solo él, como la esposa también en asociación con él, que querían hacer un emprendimiento inmobiliario en un parque nacional, ¿viste? Lo pararon, fue tal el escándalo que lo pararon. Eso que está hace poquito que está, ¿no? Porque a él lo eligieron para que terminara el mandato de Jorge Glass, de Lasso, ¿no? Y bueno, entre otras cosas está esto, Jorge Glass aparece aquí, ¿no? Porque, perdonen el lapsus, bienvenido el lapsus, porque justamente invadieron la Embajada de México para quitarlo a Jorge Glass, que es el ex vicepresidente de Correa, que estaba en asilo político. Escuchemos un video de Telesur. ¿Qué les parece? Elecciones en Ecuador. ¿Pero qué está en juego? Vamos a revisar algunas claves geopolíticas. Daniel Noboa llega a estos comicios con una imagen a la baja, lastrada por una triple crisis económica, social, también política y con altos niveles de inseguridad. Bueno, ¿qué esperar de alguien que respeta la ley internacional y vulnera hasta su propia constitución? El grueso de sus votantes del 2023 procedía de ese desencanto de la política, por tanto es un electorado extremadamente volátil que podría también desencantarse por cualquier otro candidato.
Por otro lado está Luisa González, favorita para ganar en primera vuelta gracias a la estructura consolidada de su partido. Su reto, sin embargo, será superar la desconfianza de parte de ese electorado hacia la Revolución Ciudadana, que llevó al partido a perder las segundas vueltas el 2021 con Andrés Arauz y el 2023 con la propia Luisa González. Pero esto no es todo. El país se juega su relación con Estados Unidos. Claro, con la llegada de Donald Trump, Ecuador enfrenta desafíos en materia de comercio y también de cooperación. Ahora se entiende la decisión de Daniel Noboa de implementar aranceles del 27% a las importaciones de México, afectando a sus propios ciudadanos ecuatorianos. Esto hará que los medicamentos que importan desde México les salgan más caros. Y es que las relaciones entre México y Ecuador se han deteriorado significativamente en el último año, debido al asalto a la Embajada de México en Quito en abril del año 2024, en el que fue secuestrado el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero aquí también hay que sumar otra clave importante. El 7 de febrero del 2024, la Asamblea Nacional en el Ecuador ratificó el Tratado de Libre Comercio con China, un hito histórico que abre nuevas oportunidades para la economía ecuatoriana. Este acuerdo, que ya entró en vigor en junio del 2024, elimina o reduce aranceles para productos ecuatorianos que se exporten hacia China, trayendo grandes oportunidades. ¿Como cuáles? Estamos hablando de un acceso a un mercado gigante, diversificación de la economía, atracción de inversiones y sobre todo transferencia de tecnología. Pero en medio de esta situación tan crítica, nos preguntamos si estarán dispuestos los ecuatorianos, y a esta ecuación se suman los empresarios, a perder un mercado de más de 1.400 millones de consumidores chinos por seguirle el juego a Donald Trump. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Buena pregunta. ¿Qué opinas? Exacto. Lindo juego geopolítico, ¿no? Antes de pasar a las palabras, quería comentar algo risueño, ¿no? Porque Noboa quiso hacerse, digamos, a la Milei, quiso hacerse el guapo frente al electorado y tratar de, como se diría, ganar unos votitos enfrentándose a Claudia Sheinbaum. Y le salió el tiro por la culata, porque cuando le puso el 27% de aranceles a los, claro, a los productos mexicanos, le preguntaron a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum fue realmente muy irónica. Dice, perdonen, ¿cuánto representa el comercio entre México y Ecuador? El 0,4% de la balanza comercial en México. Está bien. Está respondida la pregunta, ¿no? Como diciendo, no existía Ecuador. Fue muy diplomática, pero fue muy sarcástica Claudia Sheinbaum, y realmente no se entiende muy bien, salvo a esta cuestión de tratar de todos sumarse a la ola Trump y surfear esta onda, ¿no? Entonces, decía a la Milei, porque Milei, Trump sale de la OMS, Milei sale de la OMS, Trump sale del Consejo de Derechos Humanos, Milei sale del Consejo de Derechos Humanos. ¿Te acordás de yo hago puchero, ella hace puchero? Igual. Es tanta la desesperación por mimetizarse que tienen. Pero si ahora fuera de esa cuestión que digamos anecdótica, hay una cuestión geopolítica muy interesante en lo que pueda resultar de las elecciones Totalmente. Porque muy bien dijo la periodista, las relaciones de Ecuador con Estados Unidos, pero también las relaciones de Ecuador con China, ¿no? Donde se está disputando a palmo esa hegemonía comercial, ¿no? Sí, perdonen. No, y aparte, pero hablaba ahí del deterioro de las relaciones entre México y Ecuador. Es raro que tengan relaciones después de lo que hizo Ecuador, mirando a la embajada. O sea, la verdad que es casi un milagro. Un país que te invade tu propio territorio y decide, la verdad que realmente... Pero fíjate, Osvaldo, que se perjudican más los ecuatorianos que los mexicanos, ¿no? Con esto que puso Noboa. Aparte de esas cosas, ha hecho muchas cosas raras con el Parlamento, imponer su propia voluntad y no darle no llevar a cabo lo que el Parlamento decidía. La verdad que se ha portado bastante mal. Yo no sé qué va a pasar, tampoco sé si las elecciones van a ser muy limpias, no muy claras. Bueno. Veremos qué pasa, pero sí está en juego una estrategia muy, muy fuerte en este país. Veremos qué pasa. Esperemos que los ecuatorianos puedan votar en paz y tranquilidad. No, fuera el hecho también de la disputa que ha tenido con la vicepresidenta, con Verónica Abad,
que no la ha dejado gobernar, no la ha dejado que asumiera sus funciones. Primeramente la mandó a Israel sin ningún tipo de darle ningún medio a que vaya a negociar la paz entre Hamas y el gobierno de Israel. Pero ¿qué hace la vicepresidenta de Ecuador haciendo eso? Después, como no tuvo éxito, la transfirieron a Turquía. Y después, a último tiempo, cuando él salía de viaje, no le dejaba el ejercicio de presidente como le corresponde por la Constitución. O sea, digamos, unos manejos de telenovela de quinta categoría, mal contado. Lo que pasa es que estamos hablando de la República de Ecuador, ¿no? Estamos hablando de un país que hasta hace o algunos años atrás era modelo en muchas cosas cuando estaba gobernando lo que se llamó la Revolución Ciudadana, ¿no? Ese deterioro tan grande que hubo en este tiempo, no solamente en lo económico, como también en lo social, porque los grados de criminalidad que hay en Ecuador son realmente impresionantes. El Ecuador está viviendo una crisis de seguridad pública como pocas veces, con bandas armadas. Bueno, ¿se acuerdan que asesinaron a un candidato a presidente, no? Sí. Todavía no ha sido, digamos, dirimido en la justicia. Y ahora también estas cuestiones institucionales. Realmente un país que nos duele mucho, un país latinoamericano que duele mucho, que esté pasando por tantas crisis todas juntas, ¿no? Tiene muchos problemas con la electricidad. Ya está. Listo, era problemas con la electricidad como en Argentina. Sí. Y debe ser por las temperaturas y eso, y por la falta de inversión, seguramente. Exacto. Las mismas condiciones que coinciden acá, diríamos. Exacto. Pero tampoco le podemos pedir mucho a Noboa, porque indudablemente su única experiencia política es ser un empresario monopólico en Ecuador. O sea, ¿qué le podían pedir? Él se sigue comportando como se comportaba cuando tenía la exportadora de fruta, ¿no? O tiene la exportadora de fruta. O sea, creo que hacía lo mismo ahora que hizo antes. Creo que no le pega mucho, pero es cierto lo que vos decías, Marcela, que estaba en una situación que era compleja, que la gente que lo votó en reacción a otra cosa, ¿no? Sí, es muy importante lo que estás diciendo, Osvaldo, porque él es un empresario y sigue manejando el país como si fuese una empresa, totalmente. Bueno, vamos a ver la última noticia de Brasil ahora que hemos tanto hablado de Brasil. Bueno, que les voy a contar un chusmerío ahora. En Florianópolis, una casa de venta de ropa deportiva que es francesa, ¿no? Que comienza con Decla. Y termina Tom. Termina con Tom, sí. Bien, termina con Tom. Los turistas argentinos la vacían todos los días. Todos los días tienen que renovarla. Se ha convertido en la sucursal de Brasil que más vende de todo Brasil. Eso tiene que ver con el turismo argentino en Brasil y con la crisis del dólar en Argentina, lógicamente, con ese dólar tan barato. Tema que va a ver si podemos charlarlo un poquito con Jorge Raji después. Pero bueno, les quería comentar aquí en Brasil, fake news, que apareció en los medios libertarios de Argentina diciendo que el comunismo había subido los impuestos, el IVA, el impuesto al valor agregado, al valor añadido, como dicen en España, lo había subido al 37%. Una mentira, una fake news. Y eso salió exactamente cuando se consiguió, después de muchos años, hacer una reforma tributaria y principalmente achicar la cantidad de impuestos que había, que acá los impuestos son muy desperdigados, muchos impuestos provinciales o de los estados en realidad. Y hacer una cosa más unificada y donde los que menos tengan, los que más necesitan, menos paguen impuestos. Entonces vamos a escuchar un pequeño video para que entendamos bien qué es lo que se votó y qué es lo que se está reglamentando en Brasil, y después lo comentamos, principalmente para desmentir estas fake news que andaban circulando en Argentina. Bueno, la reglamentación de la reforma tributaria sobre el consumo fue aprobada por el Congreso brasileño a finales del año pasado y sancionado por el presidente Lula a principios de este año, con la promesa de hacer la recaudación de impuestos más justa. Con las nuevas reglas, 5 tipos diferentes de impuestos serán reemplazados por 2, un impuesto federal y otro para los estados.
El valor de la alícuota aún no está definido, aunque debería rondar el 28%. La reforma creó el llamado impuesto al pecado, que grava con tasas adicionales a productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente, como cigarrillos, bebidas alcohólicas y vehículos automotores. Otro punto destacado fue la canasta básica de alimentos, que quedará exenta de impuestos. Con esto, el pan de queso, por ejemplo, comida típica del estado de Minas Gerais, será más barato, ya que el texto aprobado prevé impuestos más bajos para los productos que componen su receta tradicional. En una victoria de la llamada bancada del buey, que representa los intereses del agronegocio, la carne también fue incluida en la lista. Además, los agroquímicos y otros insumos utilizados en la agropecuaria entraron en el estado de productos que tendrán impuestos reducidos. La reducción podría llegar al 60%. El impacto tardará algunos años en sentirse, ya que se espera entre en vigor de manera integral solo en 2033. Bien, eso era lo que se aprobaba, ¿no? Fíjese que ni se sabe todavía cuánto va a ser el monto, pero ya las redes libertarias en Argentina estaban hablando de que había subido el IVA al 37%, ese era el número que habían dicho, y fíjate que todavía no está, y es una cosa que se está desarrollando, y justamente, bueno, sacando las bebidas alcohólicas, cosa que yo no concuerdo mucho, el resto me parece que está bien. Sí, o sea, pero impuestos al pecado lo pusieron en serio. Sí. Un nombre, mira, los nombres acá del gobierno, del Ministerio de Economía no son nombres muy ingeniosos y no son para nada nuevos ni buenos. No favorecen, ¿viste? Por ejemplo, la reforma que hizo la reforma le puso el techo, bueno, son nombres horribles, entonces, ¿viste? Y aparte los medios de prensa también es muy interesante esto, cuando tienen que hablar de las cosas en contra del Partido de los Trabajadores, le ponen todas cosas grandes así, ¿no? Por ejemplo, el mensualazo o el mensalón, ¿viste? El grande problema. El petrolón, ¿viste? El petrolazo, ¿viste? Y ponían los caños así, ¿viste? De las cosas. Y cuando vienen, ¿viste? Ahora los que se está descubriendo de la corrupción en la época de Bolsonaro a través del Congreso, que fue nada más ni nada menos que 50.000 millones de reales por año, algo así como unos 10.000 millones de dólares por año, que era del presupuesto secreto que se le entregaba a los diputados para que hicieran supuestamente obras y no le rendían cuenta a nadie. A eso le dicen el presupuesto secreto, ¿viste? No es nada grande, no hay aumentativo, no hay nada, ¿viste? Ay, ¿viste? No, el presupuesto secreto, ¿viste? Viste, como un pecadito, viste, no le decimos a nadie, pero no hay corrupción. El presupuestito. Sí, el presupuestito, viste. Entonces, bueno, y como si eso fuera poco que hacen los medios hegemónicos, tenemos los propios tiros en el pie cuando denomina las cosas el Ministerio de Economía, que no es muy bueno en materia semántica, viste, mete un poquito la pata, ¿no? Claro. Entonces, yo pensé que era de la prensa, entonces del Ministerio de Economía, el impuesto al pecado. Claro, esto sale por una iniciativa del Ministerio de Economía, que hace años que debería haberse hecho esta reforma del sistema impositivo. Siempre fue caótico, siempre fue uno de los grandes problemas. Para mí debería haberse hecho ya en el primero o en el segundo gobierno de Lula. Pero bueno, la cuestión es que se consiguió hacer. La cuestión es que se consiguió, y vos fíjate que los elementos de la canasta básica no van a pagar impuestos, ¿no? Y eso me parece que está muy, pero muy bien. Y aparte también entra la carne, que es un elemento de la canasta básica, que Argentina no lo tiene en cuenta, pero sí. Lo que pasa es que en Brasil también yo no creo que pongan la cerveza, que es la bebida, o la caipirinha, que son las bebidas típicas, ¿no? Pero los whiskies, las grandes... Acá nos deja dos mensajes, Cristian, que son muy interesantes. Primero dice que el 22% del turismo en Florianópolis fue de argentinos este año, o sea, mucho. Sí. Y el segundo que dice que desde el fin de diciembre, cerca del 90% de los clientes de una cadena de un empresario terriblemente bolsonarista, una figura estrambótica, se llama Avan la cosa, vienen de Argentina y procuran cosas como cosas para cosas del bazar, digamos, ¿no? Mesa, mesa y baño, ¿viste? Claro, toallas, papeles, todo ese tipo de cosas. Y
Dice, con la diferencia favorable del cambio, los visitantes cruzan la frontera para llenar los carritos, los changuitos, con productos más baratos que en el país de origen. E Isabel nos dice que el impuesto pecado posiblemente tenga la manito de los evangélicos. Gracias, Isabel. Yo pensaba en eso, por eso pensé que era más una obra de los evangélicos, ¿no? La denominación. Más una obra de... Sí, pero bueno, decimos que acá que no hay en realidad buen criterio para poner los nombres. Escuchemos una canción y después seguimos. ¿Qué les parece? Dale, vamos. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Si vos usas la cabeza, alguien por ti la va a usar. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, mientras lo esperamos al doctor Rashid, vamos a comentar algunas cosas interesantes que tienen que ver un poco con lo que estaban comentando aquí, de los argentinos acá en Brasil, que no se vayan a confundir las personas, no es porque la Argentina esté con la economía viento en popa, sino que hay toda una política, claro, al contrario, hay toda una política de mantener el dólar muy pero muy barato para crear un superpeso. Esta semana ha salido, Marcela, fíjate vos, ha salido lo que se conoce como el índice Big Mac, o sea, de cuánto cuesta el mismo sándwich de esa cadena norteamericana, que se hace igual en casi todo el mundo, se hace igual, lleva los mismos componentes, todo igual, que es más o menos para tener una estimativa del precio del mismo producto en todo el mundo. Y Argentina es el segundo país más caro del mundo, después de Suiza. Y superó a Inglaterra, que era el que siempre estaba más alto que Argentina, o sea que... Imagínate, y aparte te olvidas de una parte de la política que son los sueldos más bajos del mundo también. Claro, totalmente. Es que es impresionante. Bueno, yo cuando fui el año pasado ya los precios estaban caros para Pascua, ¿eh? La ropa, por ejemplo, no se podía comprar. La comida todavía iba. Pero este año la comida a veces algunas cosas están más caras que en Ginebra. Más caras que aquí. Bueno, eso es mucho, ¿eh? Es mucho para el sueldo encima que están... Yo te digo, yo he visto vinos argentinos en Londres que valen menos de la mitad de precio que valen acá en la Argentina, ¿eh? Sí. De vinos de marcas muy conocidas. Por supuesto no los compré, ¿no?
Te los tomaste directamente. No, tampoco eran caros también para mí, pero de todas maneras, 9 libras un vino, y acá está 36.000 pesos, que es más de 20 libras, más de 25 libras. O sea, el mismo vino, o sea, lo cual es una locura, o sea, como que no hubiese flete, ¿no? Como que, y así pasa con todos los productos de la canasta básica, salvando la carne que sigue estando un poco más barata que allá. Lo demás es todo carísimo, acá en la Argentina. En Argentina, la carne está más o menos como acá, me parece, no sé. Me parece yo la vi en España, en Inglaterra no, pero en España era más cara que acá. Era más cara que acá, pero lo único, pues todo lo demás es más barato que acá. Todo lo que se te pueda ocurrir, Hasta el producto argentino está más barato que acá. Yo quería destacar algo con relación a esta política de mantener el dólar barato, porque acá en Brasil se ha dado el fenómeno contrario. Digamos, el último ministro de Economía, Campos Neto, que venía de Bolsonaro, lo hizo subir artificialmente al dólar. El dólar se valorizó en el año 2024 un 27%, con una inflación del 4,9%, perdón, con las reservas que crecieron. Saltaron de 352.000 millones de dólares a 362.000 millones de dólares, con una balanza comercial superavitaria. Y con eso el dólar subió. ¿Por qué? Porque este hombre, y porque las expectativas del mercado, así, ¿no? ¿Viste? Las expectativas del mercado, como si el mercado fuese una persona que habría que mandarlo al psicólogo de tanto en tanto, decían que había que subir. Bueno, que el 31 de diciembre cambió. Y el dólar bajó muchísimo, de 6.27 que estaba, ahora está 5,80 y pico, alguna cosa por el estilo. ¿Qué cambió en la macroeconomía? No cambió absolutamente nada, no cambió nada. Las inversiones siguen igual, llegando muchas inversiones extranjeras, el desempleo sigue bajando, el país sigue creciendo, los precios lamentablemente de los alimentos siguen aumentando porque hay un poco más de dinero en el bolsillo y eso también se abusan. Por otro lado, también tenemos grandes problemas con las lluvias, que hace que la comida, principalmente las verduras y las hortalizas, suban de precio. Pero fundamentalmente es la política cambiar, la política, digamos, a través de la moneda, del dólar. Así como estaban queriendo hundir a Brasil, creando una crisis artificial a través de un golpe financiero, un golpe de mercado, están haciendo exactamente lo contrario en Argentina. Exactamente lo contrario en Argentina, con lo cual da la idea de que la economía está bárbaro, todos los argentinos viajando por el mundo como si no hubiera un día después, ¿viste? Total. Y bueno, eso quería dejarlo porque refleja un poco lo que estaban comentando ustedes, ¿no? De esas diferencias de precio y de pronto Argentina está tan rico que es más caro que Suiza, que es más caro que Londres, ¿viste? Entonces... No, si la pobreza... Sobre todo en los sueldos no somos más caros, acuérdense, sobre todo en los sueldos no somos más caros. Claro. Y la pobreza que ha aumentado. Y la pobreza aumentando, sí, y la desocupación aumenta todas las semanas hay empresas que cierran, que dejan de producir, que despiden trabajadores, y muchas de las que no lo hacen porque se intentan mantener el plantel esforzándose, pero realmente creo que mucho tiempo no van a poder soportar porque no pueden competir. Aparte, hablen el ingreso de productos alegremente, ingresan con impuestos más bajos, que son mucho menos que lo que es más barato importar en impuestos que producir en el país. Claro. Tres cositas al respecto, Osvaldo. Mercedes-Benz se va de Argentina después de 70 años. Eso es lo que iba a decir. Nissan tenía previsto también una serie de inversiones para el 2026, se van a Argentina, porque como ellos mismos lo dicen en el comunicado, las condiciones, la inseguridad macroeconómica y los sueldos, el precio de los insumos internos de producción carísimos, y por otro lado el hecho de que no pueden importar los insumos que necesitan. Pero también a eso se suma, que eso toca mucho a Rosario, 300 empleados de la General Motors. Cuando estamos hablando de estas tres empresas, no estamos hablando solo de tres empresas, estamos hablando de tres empresas que van moviendo muchas otras empresas, las fabricantes de autopartes y muchas otras cosas más. Otras multinacionales también están pasando por lo mismo. El sector frutihortícola está desesperado porque los productores de manzana no tienen posibilidad de vender en Argentina y tampoco tienen posibilidad de exportar con ese precio.
Entonces está destruyendo todo el sector de la economía, todo el tejido económico de la Argentina se está destruyendo. Ahora dijo, bueno, por ejemplo, que le sacó el impuesto a las economías regionales, el impuesto que él puso. Él en la campaña dijo que se iba a cortar un brazo como libertario si ponía un impuesto. Y él puso impuesto y ahora, como gran propaganda política proselitista, saqué el impuesto que yo mismo puse, ¿viste? O sea, es cosa de esquizofrénico esto, disculpen, gente. No, tenés razón eso que estás diciendo. Realmente se comportó de esa manera. Y eso que dijo que iba a sacar impuestos no fue cierto. Y ahora sacó alguno de lo que él mismo agregó, como vos dijiste, que fue lo que crea el descalabro original entre diciembre y enero del año pasado, es ese desequilibrio que él hizo aumentando algunos impuestos, ¿no? Claro. Y después quedamos entrampados en ese costo altísimo que interno que estamos teniendo y que, te reitero, lo más grave de todo esto es que ese costo interno no es por los salarios están por el piso. Se han hecho acuerdos, convenios, para que aumentan el 1% mensual el sueldo, o sea, el 3 o 4% en 2 o 3 meses, y las necesidades no son de 3 o 4%, son muchísimo más altas. Yo les propongo que mientras él ingresa, vayamos escuchando un video que él grabó, clarísimo. Muy bueno. Sí. Hoy les quiero hablar de la decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Hola. Fundamentando la misma. ¿Me escuchan? Este gobierno que miente. ¿Sí? En un ataque, un agravio al sanitarismo argentino, a los trabajadores de la salud que dieron su vida para que todos vivamos, a esta mentira sobre la pandemia, que fue una batalla que la Argentina brindó con mucha fuerza y nos colocó entre los primeros lugares del mundo desde todo punto de vista. El primer punto de vista que quiero abordar es el tema de la cuarentena más larga del mundo, como dijo quien está de adorno ahí en la Casa de Gobierno. No es verdad, es mentira. Pueden recorrer los portales y se van a dar cuenta las cuarentenas que en el mundo fueron mucho más prolongadas que en la Argentina. Es más, la cuarentena argentina fue boicoteada por quienes hoy forman parte del gobierno y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que abrió la escolaridad antes, pese a todos los fundamentos de los expertos y científicos que habían planteado por escrito que eso no podía suceder, y provocaron 36.000 muertos en 3 meses, cuando en un año habíamos tenido 50.000, 52.000 muertos. La segunda mentira está planteada sobre el tema de la vacunación. La Argentina figura en el tercer lugar del mundo en cobertura vacunatoria sobre el conjunto de la población argentina en múltiples dosis, de acuerdo a las indicaciones de las 3 plataformas que tuvimos en la Argentina: la de virus atenuado, la de ADN, que es la de Sputnik y AstraZeneca, y la de Moderna y Pfizer, que son las plataformas de ARN. Las 3 estuvieron en la Argentina, las 3 fueron aplicadas, y eso nos dio una cobertura amplia y con efectos secundarios mínimos. La tercera mentira es que el manejo pandémico ocasionó más muertes. Somos el país número 16 en muertes esperables entre 200 países. Muertes esperables es el dato duro, pétreo, el dato inconmovible que analiza los 10 últimos años de muertes y cómo impacta una pandemia, en este caso el COVID, sobre las muertes. Somos el país número 16, del de menos muertes esperables que casi el resto del mundo. A esto se agrega
que la decisión de irnos de la Organización Mundial de la Salud tiene una mentira que nos agravia. Dice que hay que aportar no sé cuántos miles de millones, mentira, 10 millones de dólares al año, y que la Organización Mundial de la Salud invade nuestra soberanía. Otra mentira. La Organización Mundial de la Salud no nos impone absolutamente nada, nos aconseja y nos informa sobre los avances científicos tecnológicos de más de miles de universidades de todo el mundo. Nosotros tenemos nuestras críticas al manejo de la Organización Mundial de la Salud, absolutamente diferentes a la de este presidente. También es mentira que la OPS, que es anterior, como bien dice el ministro Lugones, pero miente también el ministro Lugones porque no dice que la OPS hoy está financiada al 50% entre la OEA y la OMS. Al irnos de la OMS vamos a tener un acceso a los medicamentos que se compran hoy a través de los recursos de la bolsa de medicamentos de OPS, y que obviamente van a estar con menos financiamiento a nivel internacional. Son medicamentos que se compran desde el punto de vista sanitario, hospitalario, público, a mucho menor valor que la media internacional. El tercer elemento que agravia, nos agravia a los argentinos que estamos sabiendo lo que significa esto, es que obviamente al no tener hoy una adhesión a la Organización Mundial de la Salud, va a ser mucho más difícil el viaje al exterior de miles de argentinos, porque el pasaporte sanitario de la Argentina no va a ser reconocido por no estar dentro de la Organización Mundial de la Salud. Son todos elementos que parecen finitos, pero las decisiones dislocadas de la realidad, de seguimiento y seguidismo a las decisiones del imperio, de Trump, hacen que nuestro gobierno, realmente plantee estos disparates como ejes temáticos para encubrir realmente el dolor social que está produciendo sobre los trabajadores de la salud. Están siendo agraviados. No hay otra cosa que plantearse que rescatar un sistema sanitario argentino que permitió en la pandemia que ningún argentino quede sin asistencia médica. No hubo fosas comunes como en Washington, en D.C., en Nueva York, perdón, no hubo fosas comunes como en Italia, no hubo fosas comunes como en Perú o en España, no hubo porque la Argentina tuvo una jerarquía sanitaria que nos viene desde Carrillo y que obviamente este gobierno atrasa más de 100 años, cuando la Argentina ni siquiera tenía una dirección de salud confiable para el conjunto de la comunidad. Ese era Jorge Rashid, que nos había dejado ese mensaje durante la semana. Yo quería destacar una cosa que salió esta semana. Se hizo un estudio en Córdoba de las muertes esperadas en un año. Entonces, en la pandemia hubo un 12% más de muertes esperadas, con lo cual eso es uno de los mejores índices, más allá, porque ahí no puede haber subnotificaciones y todo eso. Pero lo que es un dato relevante de la crisis de la Argentina del 2024, que en el 2024 hubo en Córdoba, ¿no? Este estudio se hizo en Córdoba, dicen que se va a realizar en el resto del país, 14% de muertes más de las esperadas en los últimos 5 años. O sea que digamos que la política económica de Milei ha matado más que la propia pandemia, ¿no? O sea, y una de las causas de esas muertes que ha acrecentado esas muertes es justamente el corte de los medicamentos por cáncer o por otra enfermedad que ha aumentado, ¿no? Hay mucha gente que ha muerto ya por la cortadita de medicamentos que ha hecho el gobierno de Javier Milei. Volviendo un poco a Rashid,
para no quedar tan lejos. Perdón. Sí. Lo que él dijo es que el dato mata relato, primero, ¿no? Los datos fríos que él te da te mata todo el relato de este gobierno estrambótico que tenemos, que es lindo el nombre, para ponérselo. No sé si lo de la banda van a estar contentos. Él dice que solamente el gasto de Argentina, estar en la OMS, son $10 millones. Esto que hablábamos antes, lo atamos con lo que hablamos antes, los extranjeros argentinos que están viajando al exterior de manera masiva y gastando muchísimo allá, implicaron en los 2 últimos meses $5.000 millones de salida de dinero. ¿Mm? O sea que los 10 millones de dólares al lado de los 5.000 pagados ¿cómo se llama? Manteniendo el dólar bajo, el dólar a precio bajo, es mucho más que lo que nos sale en la OMS. Y sin contar un dato que él dijo, porque yo no lo conocía, que cuando la Corte Suprema dice que tienen que abrirse las escuelas y los chicos van a las escuelas, en esos 3 meses hubo 36.000 muertos por COVID. Cuando el año anterior, en todo el año, había habido 52.000. Entonces, ¿por qué lo tenemos que acusar? La verdad, evidentemente, esto facilitaría que a la Corte Suprema le acusemos de delito de lesa humanidad si produjo esa cantidad de muertos. Pero solo nada más que hablar. En el mismo sentido, algunas otras figuras más, como un cierto juez de Formosa, que cuando fue Patricia Bullrich a Formosa tenía en ese momento una política que podemos cuestionarla, cuidado, pero el resultado de esa política era un solo fallecido. Fue Patricia Bullrich, hizo manifestaciones en contra de la cuarentena, y un juez dijo que las manifestaciones eran válidas. Ese mismo juez, digamos, aflojó la rigidez de todo ese sistema, pasó a tener muchísimos muertos, Formosa, y ese juez fue primer diputado por la Libertad Avanza, el partido de Patricia. Mira vos, qué dato. Para que nosotros veamos más o menos cómo van encajándose las cosas, ¿no? Esta gente que te viene a hablar de Adorni, que es la que fue el que dio el anuncio que era la cuarentena más larga del mundo, fue el mismo que decía, no, está muy bien la cuarentena, queremos cuarentena para siempre, decía anteriormente. O sea, esta es una cuestión de hoy digo una cosa y mañana digo otra, ¿viste? Donde, como dicen los españoles, donde digo Diego, ¿no? O alguna cosa por el estilo, creo que dicen ellos. Constantemente distinguiéndose en una cuestión bastante complicada, donde el valor de la palabra tiene muy, pero muy poco peso. Sí, perdone, gente. No, solo también decir que Rashid hablaba de la organización de plaza, de ubicación, la OPS, ¿no? Eso también es el acompañamiento a la gente con discapacidad, a los empleados, a la salud, a todo lo que incluye la salud, que no es solo los medicamentos porque tengo una gripe o porque hay una pandemia. Están también los discapacitados, la gente que tiene los tratamientos largos por enfermedades crónicas o largas o lo que sea. Y bueno, todo eso influye, y con el precio que esos medicamentos están, si fueran libres, ¿no? Obviamente. Ese punto, Marcela, que vos tomás es importantísimo, porque aparte de que el gobierno lo dejó librado a la gente, que es el que se pueda comprar, el medicamento que pudieran, ¿no? Y la obra social le sacó un montón de medicamentos que lo hizo de venta libre, entonces no lo cubren más las obras sociales, pero algunos medicamentos, sobre todo para los adultos mayores, es muy necesario, como el omeprazol, por ejemplo, esa que te permite tomar otras drogas, que para que no te afecte el estómago. Lo fue a visitar uno de los secretarios generales de ATE al Papa Francisco, ayer, creo, o anteayer, y el Papa Francisco habló de su hermana, de los medicamentos que ella está tomando para la enfermedad que tiene. En el último año aumentaron el 300%, 3 veces aumentaron. O sea, amén de que a veces te lo dan o a veces no te lo dan, aparte los que no te dan aumentan de manera exponencial. El 300% es injustificado. Si la inflación dicen, qué sé yo, como la calculan, creo que este año fue, poco regime, Ramiro, 120 algo, puede ser que digan. 117. Cuando en realidad hay que sumarle 16 puntos más, que un cálculo correcto sería de 133. 133, pero asimismo los medicamentos aumentaron 3 veces, o sea, el 300%. O sea, esas cosas que
que porque uno a veces toma, viste, no te lo dan, pero es todo el sistema que armó este gobierno el que nos sigue cerrando puertas y nos sigue impidiendo, y que todavía no se ve todo lo que puede llegar a venir, porque esto ya pasó algo así, ¿no? Siempre lo contamos el programa pasado, creo que hablamos, Ramiro, de que esta historia ya la vimos. La cuarta M, ¿no? La M de Martínez Dios, la M de Menem, la M de Macri y ahora la M de Milei, ¿no? La M de M. De mer, dicen los franceses, la M de mer. No, y aparte esta cuestión crítica de querer parecerse a Trump cuando están en situaciones diametralmente opuestas, porque Estados Unidos es uno de los grandes, digamos, que solventan a la OMS. Y en cuanto a la Argentina, gana con la OMS, porque esos 10 millones que recibe es muy inferior, que aporta, digamos, es muy inferior a todos los beneficios que recibe a través de la compra de medicamentos, como decía Marchela y todo lo demás. Y otra mentira más que ellos estaban diciendo, porque se dieron cuenta que metieron la pata, que los medicamentos nosotros no se la compramos a la OMS, se la compramos a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, pero la OPS y la OMS funcionan juntos, están asociadas, son parte son lo mismo, ¿no? Porque cedemos soberanía, no nos cedemos soberanía, señores. Los únicos países que ceden soberanía son los países europeos que están en la Unión Europea, porque es el único ente soberano con relación a los demás países. Los demás somos todos intergubernamentales. Entonces, la OMS no dicta una norma y todo el mundo la acata, da recomendaciones que los países la acatan o no la acatan. No hay cesión de soberanía. Eso es una mentira absoluta para supuestamente apoyarse en un patrioterismo vil, engañoso y para hacerse los nacionalistas, cuando en realidad son todo lo contrario, son entreguistas, son absolutamente entreguistas de la patria, ¿no? Por eso también tiene que ver estas cuestiones, digamos, cómo van usando las palabras para engañar a la gente, ¿no? Y no nos olvidemos que el sistema sanitario en Estados Unidos es pésimo, que no todo el mundo tiene porque es carísimo y es pésimo, así que si nos queremos parecer a ellos. Bueno, cada vez nos vamos a parecer más con Milei entonces, el sistema sanitario norteamericano. Vamos dejando por aquí, señores. Nos vemos para mí dentro de 15 días. Nos saludo desde aquí. Te vamos a extrañar entonces. Un abrazo, gente. Un abrazo, hasta luego.